materiales plásticos y inoxidables, pero no habéis aportado lo que pueden ser nuevos materiales. Esos son los que estamos utilizando. He echado en falta el que en ese campo, en el campo de las tuberías, si hay alguna experiencia, que sé que la ha habido, pero no sé el resultado, de lo que pueden ser materiales con otros recubrimientos. Materiales de acero al carbono con recubrimientos tipo Rilsan, etcétera. Sé que se han hecho pruebas, pero no sé los resultados. Si no lo sabéis, pues bueno, pues para otra puede dar lugar a ver cómo se han comportado. Estos materiales recubiertos, de acero al carbono recubiertos, en Holanda, por ejemplo, se llevan utilizando desde hace 60 años en instalaciones de abastecimiento de agua y con unos resultados espléndidos, pero no en desalación, sino en tratamiento de agua potable. Bueno, eso echa en falta. Echa en falta el que únicamente Belén se ha referido a un cambio cualitativo importante, que es el de los filtros. Los filtros, el cambio de acero al carbono ebonita versus poliéster con fibra de vidrio. Yo creo que ya tenemos en España experiencia suficiente como para poder definir realmente cuál ha sido el resultado. Yo estoy de acuerdo en que para poner el primero en una planta importante se pidió, te digo se pidió porque yo era el que lo pedía de alguna manera, el ver algo que estuviera en explotación durante un determinado tiempo, puesto que ya sabíamos la experiencia con el acero al carbono, que tenía problemas y que se corroía y que había migraciones de hierro, etcétera. Los resultados que vimos precisamente en Los Cabos hicieron que se pusieran no solamente en la planta que habéis construido vosotros, sino en otras como en Alicante y en otras muchas. Ahora, a mí me gustaría saber, por los que ya tenéis experiencia de los dos tipos, si si os inclináis tanto por precio como por resultados por uno o por otro. Yo me guardo mi opinión, pero también la puedo dar en su momento. Y otra cosa que ya enlaza con lo que ha dicho Alejandro y Carlos. Carlos ha planteado un tema que lo venimos manejando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué pedirle a la salida de la desaladora la calidad de agua potable y no se la pedimos a la salida de un pozo que luego se va a mezclar con otras aguas y que se va a potabilizar? ¿Por qué esa exigencia con las desaladoras? Claro, Margarita tiene una base por la que exige eso, pero yo creo que en AEDIR tenemos que plantearnos ese asunto, porque no es justo el que yo cojo agua de un pozo, la mezclo con otras y a donde luego le exijo la calidad de agua potable es a la mezcla, no a cada una de las fuentes. Entonces entiendo que eso se debería tomar. Y creo que por ahí, si seguimos parados como estamos hasta ahora, pues ya vemos el problema que nos plantea Alejandro, que es que fuera piden cosas que no podemos nosotros aportar, aunque tenemos la gran experiencia de 50 años y como tú decías, Juan Mari, en Lanzarote creo que nadie se ha muerto por ese asunto, o sea que tenemos una experiencia en vivo importante. Pero hay otra cosa que plantea Alejandro que me gustaría que analizáramos. Y te digo que esto no que lo analices tú, sino que lo analiza Edith. Han magnificado, en mi opinión, los efectos que pueden producirse en las desaladoras por las paradas. Es decir, yo soy el primero en decir que las desaladoras son para que funcionen. Pero magnificar el hecho de la parada en las bombas porque se pueda corroer, entiendo que habría que contrastarlo, las que lleven ese tiempo de parada con las que no lo lleven. Y saber si es que exigen un mantenimiento distinto o simplemente pues una evacuación del agua sin más. Pero, perdonad que me extienda, pero es que esa mesa redonda da para mucho, da para muchísimo. Tú dices que y lo hemos visto esta mañana, que cada uno de los fabricantes de equipos vigila el suyo en la parada. Nos falta una visión de conjunto de qué pasa en las paradas para poder hacer un mantenimiento adecuado y un funcionamiento periódico que responda tanto a las membranas como a los equipos, a las bombas, etcétera, etcétera. Porque si no, aquí cada uno estamos opinando de que si esto es bueno o esto es malo, pero no tenemos, en definitiva, una mesa donde plantear los resultados. Y en España, por desgracia, tenemos muchas
muchas plantas desaladoras paradas y ahora se podría hacer un análisis de qué está pasando con ellas. Yo lo pongo como reto, o sea que AEDIR tiene trabajo. En relación con ese tema, puedo comentar cosas porque es un tema que nos está afectando directamente en la actualidad. Nosotros en la Mancomunidad de los Canales de Tavilla tenemos 4 plantas desaladoras, 2 en Alicante y 2 en San Pedro. Estas plantas vienen funcionando interrumpidamente desde el año 2003, coincidió con una época de sequía, una época de crecimiento exponencial de la población y los requerimientos que teníamos de agua cada vez eran mayores. No teníamos suficientes recursos con el agua procedente de Trapase ni con el agua procedente de lo que era el Tavilla. Entonces fue cuando se procedió a la puesta en marcha de todo este sistema de desalación. El sistema ha funcionado maravillosamente. O sea que desde el 2005, en el 2003, en que entró en funcionamiento la primera planta de Alicante, el cambio en lo que fue sistema de explotación, yo en aquella época estaba de jefe de explotación, fue radical. Eso de estar regulando el agua desde 25 litros, echa 25 litros más, echa 50 litros más, y siempre con el agua al cuello pensando si se podía o no se podía proceder en una situación de desabastecimiento, desapareció con la entrada al funcionamiento de las plantas. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de este tiempo, de entrada, la época de sequía que sistemáticamente se viene produciendo ahí en el sureste, cada 9 años tenemos 5 años de sequía, pues entonces ahora hemos entrado en unos años en los que 2-3 años que serán al máximo en los que tenemos recursos procedentes de lo que es el río Tavilla. Se junta con que el Trapase, que nos surtimos nosotros de entre Peñas y Buendía, cuando estamos en sequía nosotros, ellos también están en sequía. Quiere decirse que cuando necesitamos el agua, ellos no nos la pueden dar, ahora sí. Con lo cual, la cantidad que tenemos asignada procedente del Trapase, ahora la tenemos asignada. Se junta con una disminución de la demanda. Esa disminución de la demanda, que para que os tengáis una idea, del año pasado, junio del año pasado a junio de este año, la disminución ha sido un 6,5% de lo que ha sido el consumo. Y esto lo venimos arrastrando hace 4 años. Pero esta situación no se va a mantener ininterrumpidamente. Ahora, la situación actual, teniendo agua de Trapase y teniendo agua de lo que era Tavilla, nos ha obligado de alguna manera, pues, desde el punto de vista económico, a buscar lo más económico desde el punto de vista de la explotación. Y nos ha obligado a parar a las plantas desaladoras. Pero esa parada no va a ser eterna, va a durar 2, 3, 4, 5 meses como mucho. Y tenemos que volver a poner en marcha. Y lo que queremos es tener la garantía absoluta de que cuando nosotros necesitemos esas plantas entren en funcionamiento. Y ahora no la tenemos, porque no sabemos exactamente qué tipo de problemática nos puede suscitar. Sabemos que vamos a tener que arrancar en 1, 2, 3 meses, pero la situación que tenemos ahora mismo desconocemos el alcance de lo que tiene que tener. Sí que necesitaríamos de alguna manera disponer de algún tipo de estrategia que nos pudiese permitir atender lo que es el mantenimiento correcto de las instalaciones sin que afecte a lo que es la explotación. Yo lo que quería plantear simplemente con esto es que volvemos a tener una oportunidad. Volvemos a tener una oportunidad de oro. O sea, no va a haber país en el mundo que tenga las desaladoras paradas como las tenemos nosotros, que no lo hay. Pero las van a ver en el futuro, seguro que en el futuro las van a ver. Entonces, bueno, nuestra experiencia en un procedimiento que tenemos que dar para decir, oye, las plantas son así, ojo, igual no es de mantenimiento, ¿eh? O sea, por eso he planteado antes, de diseño. Es que igual tengo que hacer bastidores de 50.000 metros cúbicos al día. ¿Cómo mantengo eso? Eso puede ser un problema. Igual tengo que inventar o diseñar o innovar algún procedimiento que me permita mantener con un caudal mínimo unas plantas tan enormes, porque estamos haciendo monstruos. Son muy difíciles de mantener, ¿no? Es lo mismo la planta de 2000 del agricultor de la ETA, que la pone por la mañana y la apaga a la tarde. No. Entonces, se nos van a juntar dos cosas. Primero, estamos haciendo plantas enormes, hay que mantenerlas, vamos a tenerlas paradas, vamos a ser el único país del mundo que las vamos a tener paradas. Y cuando le preguntamos a los suministradores, que los suministradores nunca se han encontrado en esta. Es que nunca se han encontrado con una bomba parada, que está parada, ¿eh? O sea, no es que la ponga... No, trinca. Eso no lo habéis tenido nunca. Los fabricantes de membranas. Pero todo lo que hay que hacer de biocidas, desinfectar, todo esto, tanto tiempo, y después lávalo, prodúcelo. ¿Cuál va a ser el proceso de desplazamiento? Cumplo con las normativas que me van a meter, todas esas cosas son nuevas para nosotros. Se nos van a presentar, lo que dice Carlos, dentro de 2-3 meses. Vamos a aprender, porque seguro que vamos a cometer errores, seguro, pero vamos a aprender. Ahora,
si no sacamos un procedimiento, unas normas de buen uso de esta experiencia que vamos a tener de aquí a 3 meses, que en algunos casos y algunas plantas pues podrá ser dramática, pero coño, vamos a aprender. Vamos a aprender como sector, Perdona que te interrumpa, Alejandro. De todas maneras, las plantas no están totalmente paradas, sino que periódicamente lo que hacemos es cada 2 semanas tenemos un programa de explotación de bastidores, de tal manera que todo lo que es la planta, por lo menos, garantizar un mínimo funcionamiento. Sí, yo quería 2 cosas. Contestarle a Miguel. Vamos a ver. Lo del muestreo en salida de desaladora, quiero hacer unas puntualizaciones porque no es exactamente así. Y antes de contestar quiero hacer una previa, que es, una cosa es la legislación básica nacional y otra cosa son los programas sanitarios autonómicos. Cada autonomía es competente para decidir en qué punto, el qué se controla, cada cuánto se controla, y al margen, o sea, mientras no baje de los mínimos de la legislación nacional, ¿vale? Entonces, en la legislación nacional, según creo recordar, me puedo equivocar, pero vamos, como la hice yo, creo que me acuerdo, es que se ponen 3 puntos de muestreo, 4. Uno en la salida de planta o depósito de cabecera, otro en depósito y otro en red de distribución y después en grifo del consumidor. Entonces, yo por la experiencia que tenemos de lo que se está viendo en el SINAC, los datos de SINAC, es que en la mayor parte de las ETAP, por ejemplo, yo creo que en las desaladoras pasará lo mismo, si no me corregís, es que justo a la salida de la ETAP hay un depósito. Y entonces no hay grifo, no hay manera de coger muestra, y donde cogen la muestra es en el depósito de ahí de cabecera. En las plantas desaladoras yo no sé si hay cerca o hay alguna manera de coger muestra desde justo la salida de la planta de desaladora, no de los bastidores, porque de la planta tiene que salir remineralizado. Ojo, que el agua desalada no es apta, o sea, es que da riesgos para la salud. Bueno, también lo quería decir. No por vosotros, sino por los pequeños aparatitos estos de ósmosis de casas que me llama mucha gente. Y claro, yo le digo, ¿tienen remineralización posterior? ¿Y eso qué es? Digo, a ver, usted mire a ver si tiene un cartucho que ponga, mírese las indicaciones, no sé qué. Ah, pues no tiene, solo tiene un cartucho de ósmosis. Pues bueno, pues eso no lo puede beber usted, porque va a tener problemas cardiovasculares si bebe continuamente de allí. Pero bueno, cierro la cuña publicitaria. Bueno, entonces, una cosa es lo que pone el Real Decreto, que evidentemente si no se puede, no se puede, porque no hay solución de continuidad de poder coger una muestra. Ahora, otra cosa es si la autoridad sanitaria autonómica os exige, aquí quiero que cojas una muestra. Eso ya, yo ya no puedo decir nada. Yo digo lo que está y la interpretación de la legislación a nivel nacional, pero que sepáis que estamos en un estado de autonomías y que la transferencia de la vigilancia sanitaria del agua está transferida, y una comunidad autónoma puede ser mucho más exigente que la legislación nacional. Eso en cuanto al muestreo. Entonces, que bueno, que será igual, no sé si lo de la toma de muestras lo dices por alguna comunidad en concreto o por todas en general. Todas en general me extrañaría, las que tienen desaladora, porque no todas interpretan la legislación de la misma manera. Y yo, el segundo comentario que quería hacer con lo que decía Alejandro del papelito, yo por otras asociaciones del sector, yo creo que como asociación debíais preguntar en ENAC, me parece que es en ENAC, porque hay lo que se llama marca tal. Esta mañana han hablado de marca España o marca agua. Bueno, pues podríais hacer marca AEDIR como una especie de recomendación o guía o como lo queráis llamar, o buenas prácticas, de qué es lo que debería tener una desaladora, si eso es lo que, ¿no? Y decir, pues esto, poneros todos de acuerdo, todos los sectores de construcción, pues esto es lo que tiene una buena desaladora, al menos tendría que tener eso. Y eso lo podéis pasar, yo creo que a ENAC, habláis con Ignacio Pino, me parece que es Pino, y
hay un tipo de certificación que no tiene por qué todo el mundo certificarse, pero es como una cosa parecida, paralela, similar a una certificación de la 9001, pero específico para el sector. Eso lo tienen, según me explicaron, lo tienen los de los coches. Tienen dentro de la certificación 9001, tienen unas especificaciones solo para las fábricas que fabrican automóviles. Y entonces es la marca tal, de la Asociación de Fabricantes de Vehículos. Entonces, que os podíais plantear, no sé, igual es una tontería, pero yo como lo he visto en otras asociaciones del sector, que puede ser una solución a lo que planteaba Alejandro. Y es, pues, marca EDIR, estas son las especificaciones, 40 páginas, 3 páginas, 100 páginas, lo que decidáis, y decir, bueno, pues esto, por lo menos tenéis un papel. Esto sería lo ideal. Nosotros en España somos los líderes en desalación, sabemos lo que hacemos, pues oye, lo ponemos por escrito y por lo menos los titulillos, no sé. O sea, no bajar que no sea un compendio de un libro de ingeniería. Pero vamos. Para tanto no sabemos. Seguro que sí, seguro que sí. Pero, no sé, es una posibilidad y que gente, constructores o que quieren certificarse por esto, pues tendrán, yo estoy certificado por la marca EDIR, en concreto para desaladora. Que no me quiero certificar, pero sigo la guía esta, pues muy bien. Que vais fuera de España, que aquí tenemos, con el visto bueno de la Entidad Nacional de Acreditación. Yo creo que es una opción, no sé, es la que se me ocurre de que podéis hacer como asociación. Y yo creo que nada más. Una cuestión, perdón. No, únicamente, Margarita, ¿no sería conveniente, no sería posible que alguien pusiera un poco de sensatez de todo este tema? Me refiero el tema de la medición de lo que el tema de la medición de la calidad de agua salida de la planta desaladora. Cuando la planta desaladora lleva asociado un depósito regulador. Ese depósito regulador tiene una capacidad para atender todas las necesidades que tiene durante el día. Entonces, de ahí parte el agua y ese agua es la que posteriormente se incorpora a lo que es el suministro. ¿Qué sentido tiene poner una medición a la salida de la desaladora y después otra medición después del depósito regulador? Ponlo en la salida del depósito regulador y deja que sea todo el sistema el que de alguna manera garantice una determinada calidad de agua. Y eso tiene que entenderlo todo el mundo. Me remito a lo dicho. Estamos en un estado de autonomía, y no me saldré de esta Pero frase, alguien está por encima de las autonomías. Estamos en un estado de autonomías, las comunidades autónomas son competentes en el tema y el Ministerio no se puede meter porque hemos intentado y hemos salido escaldados. Así que yo, de verdad, lo siento en el alma, pero si una comunidad autónoma os dice que hagáis el pino, para hacer la muestra, pues tendréis que hacer el pino. Esto se está grabando. No. Por ejemplo, en el tema de la guía de desalación, pues intentamos meter todo temas hay un capítulo de controles y yo sé que están siguiéndolo, más o menos, las autoridades sanitarias y que lo utilizan y que, por cierto, que no lo he dicho, quiero dar las gracias a EDIR por su participación en la guía, aunque fue en el 2010, pero ya le da muchas gracias, pero bueno, aquí, como es después de la presentación de la guía, que quiero dar las gracias porque la verdad es que se colgó en acceso al ciudadano del sistema de información y hubo más de 1 millón de accesos ese año, básicamente del millón, pues 800.000 era para bajarse la guía de desalación. Y entonces, pues bueno, que tuvo mucho, por lo menos en accesos y bajadas del documento, no sé si después lo tiraron, pero por lo menos bajar. Sí, hola, soy Concha García de la empresa Silem. Yo, bueno, con relación, como estamos hablando de materiales, con relación a los materiales, comentar que yo creo que hay una divergencia entre lo que los directores técnicos de las compañías
opinan y les gustaría hacer y lo que los directores de compras, mejorando lo presente, de acuerdo, finalmente hacen. Y el acero al carbono ebonitado yo creo que seguirá siendo el rey hasta que realmente no se demuestre lo contrario. Eso por un lado. Por otro lado, que sí que hay empresas que se comprometen con estar trabajando con materiales nuevos. Así, por ejemplo, pues nosotros tenemos en el mercado ultravioletas en PRFV que ya están trabajando para grandes caudales, han superado muchas pruebas de presión, lógicamente los espesores y todo está muy estudiado. Y oye, pues lógicamente trabajamos y nos comprometemos para lanzar productos al mercado que puedan ser instalados sin problemas de corrosiones futuras, pues en tratamientos alternativos como desinfecciones por cloro. Y una pregunta real, concreta, que me gustaría hacerle a Avelino, y dado que la presentación ha sido de materiales de acero, es ¿cuándo recomendaríais la utilización de superduplex con un PREN mayor de 40? ¿En qué caso realmente es recomendado la utilización de PREN mayor 40? Gracias. Bueno, habría que distinguir entre tubería y fundición. Realmente el riesgo que existe, sobre todo en los casos en los cuales estamos hablando del crevice corrosion, en las piezas, en las bombas, por ejemplo, efectivamente tienen muchos recovecos, tienen muchas zonas en las cuales puede haber una corrosión puntual y realmente cuanto PREN más alto tengas, pues menos contaminación, corrosión vas a tener. En tubería realmente está muy estipulado por la propia composición del material y la normalización. El abanico es muy cortito entre un material y otro, ¿no? En fundición efectivamente se puede hacer una exigencia de adicionar más aleaciones para conseguir un PREN mayor. Yo creo que realmente en la tubería estamos en valores de 44, o sea que no hay problema. En las bombas pues es más delicado. Efectivamente, una recomendación de 40 es correcta. Yo creo que pedir más, ganar 2 o 3 puntos, no vamos a ganar mucho en evitar la corrosión de la bomba. Allí hay otra pregunta. Sí, hola, buenas. Soy Antonio de la Torre de Sucer. Hemos hablado mucho de materiales, tanto para bombas, para tuberías. Yo en mi experiencia lo que veo es que todas las especificaciones que nos llegan a nosotros como fabricantes de bombas, se habla de PREN 40 y no se habla más. O se habla de la calidad del agua de mar medida en algún momento, en el pasado, o tomado un muestreo en una zona más o menos aproximada, cuando luego la realidad es que la calidad del agua varía mucho, de un punto a 80 kilómetros más allá, más al sur, por ejemplo, ¿no? Tampoco se habla de los pretratamientos, qué tipo de aditivos lleva. Yo he visto bombas con PREN 35 en el Mar Rojo funcionando 10 años y están impolutas, y bombas en superduplex en el Mediterráneo con temperaturas más bajas, menor salinidad y demás, con grandes problemas de corrosión. Yo no tengo muy claro cuál es la respuesta y por eso es una pregunta que lanzo al aire. Tuve la ocasión de ver una presentación muy interesante de la gente de Weir Materials que bueno, daba una serie de guías, pero tampoco tenía muy claro. Da la sensación de que se ha establecido como base el PREN 40 como algo válido, pero me da a mí la sensación de que en la realidad no es algo tan claro, no es una barrera tan diáfana y que hay aspectos que no estamos considerando. Pero repito, planteo la pregunta al aire como suministrador sin ser un especialista en proceso, solamente planteo la pregunta al aire. Gracias. Pues, hombre, la verdad es que es una pregunta muy interesante y bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y tú lo acabas de comentar ahora mismo, 2 plantas que están una junto a la otra, con el mismo proceso, todo igual, y al final el comportamiento de las 2 plantas puede ser muy distinto, o al menos puede ser diferente, que lo que cabe esperar es que sean parecidos los comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, en el ejemplo que has puesto de la bomba con un PREN de 35 en el Mar Rojo y luego una bomba en el Mediterráneo con un PREN 40 y con síntomas de corrosión, pues bueno, quizás, volviendo un poco al principio, la selección de los materiales es algo importantísimo para limitar o para controlar al menos la corrosión, ¿no? Pero no es el único, para mí, desde mi punto de vista, no es el único factor a tener en cuenta.
a la hora de decidir, pues mira, aquí necesito este material, de esta composición, o necesito este otro, que va a ser mejor, porque al menos lo que oigo es que es mejor, pero desde luego no sé cómo se va a comportar en esta planta y para esta aplicación, ¿no? Y otra cosa importante también es, no sé cómo se va a operar esta planta, que también tiene mucha importancia. Un equipo, aquí hemos venido hablando a lo largo del día de qué hacer cuando una bomba se para. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o creemos que sabemos, porque luego al final tampoco es que los resultados sean muy satisfactorios. Qué hacer cuando un bastidor se para durante más de unos ciertos días, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que hay que tener muchos factores en cuenta a la hora de decidir, de seleccionar un material. Y que, bueno, un poco también aprovecho esta intervención pues para responder a Miguel cuando ha preguntado sobre los nuevos materiales. Qué duda cabe que la cuestión de los nuevos materiales es un tema interesantísimo. Estamos, no te voy a decir todos los días, pero los que trabajamos en este mundillo, viendo que hay nuevos materiales, nuevos desarrollos, hay muchas experiencias, hay un montón de información al respecto. Pero también yo lo que veo muchas veces aquí, en este país, somos un país en el cual creo que tenemos menos miedo a tomar decisiones en cuanto a la selección de nuevos materiales, ¿no? Pero cuando salimos de nuestras fronteras nos encontramos con clientes, con grandes ingenierías que es verdad, ¿no? Quizás no tienen demasiada experiencia en desalación o en los problemas que surgen en una planta desaladora, en el día a día de la operación de una planta desaladora, y hay miedo a la hora de tomar decisiones en cuanto a nuevos productos, nuevos materiales. El caso que comentabas de tuberías con recubrimiento interior, resanizado. Yo, hasta donde tengo entendido, la experiencia es buena, pero también la experiencia personal que tengo en este sentido es que cuando nos ponemos delante del cliente o de la ingeniería del cliente con un montón de ingenieros que cada uno sabe de una parte específica de la planta, a la hora de tomar decisiones y de innovar en ese sentido, la verdad es que siempre las respuestas son prácticamente las mismas. Es decir, demuéstramelo, dime dónde tienes experiencia y en concreto tú dónde tienes experiencia haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, un poco pues eso es lo que nos encontramos, ¿no? Además, una cosa, añadiendo más a lo comentado, los que tienes enfrente normalmente tienen un problema de responsabilidad y de seguros y de todo. Entonces, el ir tú con algo nuevo que no has probado es imposible. Entonces tú dices, ¿cuándo se utiliza pre-40? No, es súper fácil, es tirado. ¿Qué quieres? ¿Pre-40? 40. Quiero decir que no hay. Primero porque has partido antes de una cosa lo más terrible en los que diseñamos o los que partimos de diseño. A ver, la calidad del agua. Una que fue tomada en luna llena a 18 grados centígrados en una noche que bueno, con esa diseñas. Entonces, 40, no ponemos 50, pues porque no nos lo piden ni de milagro. Pero, como tú comprenderás, las incertidumbres son terribles. Te encuentras además con unas ingenierías que parten de hechos de que es la primera vez que trabajan en esto, que además ellos con su cliente van a tener responsabilidades monetarias. En el caso de que no funcione, aparte de que luego te las transmitan a ti, claro, es imposible. Eso es imposible. Ahora, y hablando de nuevos materiales, no hemos hablado para nada de lo que se nos viene encima. O sea, si cogéis cualquier revistilla por ahí, de los nuevos materiales en las membranas, de la Forward Osmosis y su Draw Solution, bueno, mejor no toquemos nada. Pero eso está aquí a la puerta de la esquina, ¿eh? Ahora, ¿cuándo nos llegará? No lo sé. No quiero ser aguafiestas, pero son las 3 menos un minuto y es hora de ir cerrando. Si hay alguna pregunta más, pues encantados, y si no... Yo os doy mi opinión. Que os doy mi opinión. A nosotros con los filtros de PRFV nos ha ido estupendamente y no vamos a volver a poner filtros de acero al carbono ebonitados. Si con eso respondemos... Yo
yo como no me callo. Los tenemos en aire. Pues el problema es que llevamos la tira de tiempo sin poner filtros. O sin poner en marcha. O sin poner en marcha. Y sin poner en marcha. No hay manera. Y por otro lado, pues la verdad es que depende. Hay países en los que plantearte llevar un filtro de poliéster... Pues, bueno, eso lo digo siempre y cuando el pliego no diga que tengo que poner los otros. Y no me dejan, pues pondré los otros. El caso es ponerlos. De acuerdo a nuestra experiencia, los de PRFV, pero no por la operación, por el mantenimiento que han tenido, que es prácticamente nulo, y porque son más baratos. Los filtros de PRFV sí tienen una limitación. En principio, nosotros que solemos utilizar en plantas grandes en diámetro 4 metros y con presiones altas, está limitado. Exacto. 3200 y presiones y 3600. 3600 hasta 5 kilos, sí. Por encima de Exacto. ahí, el diseño lo hace casi imposible. Exacto. O sea, el límite está en el diseño, pero el límite lo pone el fabricante de filtros de arena. Igual que en su momento hubo las limitaciones con los filtros también de acero al carbono. Y ya para complicarlo más, ahora mismo estamos utilizando ultrafiltración, con lo cual los filtros de arena... En fin. Por tratar de resumir un poco lo que ha sido esta mesa redonda, aparte de que creo que daría para mucho más, como decía Miguel, sí que quedan retos abiertos a EDIR, que yo creo que dentro de esas jornadas que están previstas y no sé qué o tal, pero sí que convendría hacer grupos de trabajo tal vez más reducidos o lo que sea, de forma que se vayan haciendo cosas prácticas de las que se han estado apuntando, guías o criterios, establecer algún tipo de cosas así. Y entiendo que también ayudar a la administración en todo lo que pueda ser este tipo de cómo hacer la homologación de los productos, hacer qué hacer y por qué hacemos o por qué utilizamos determinados productos o otros no, unas sustancias u otras, ¿no? Yo creo que ahí hay todavía muchísimo camino que andar y tenemos que procurar, señor presidente de EDIR, hacer lo posible. Pues por alusiones y además no podían ser más directas, tengo que decir que tomamos nota, y yo particularmente, de que acabamos de abrir un melón importante. Si en cada reunión de estas abrimos uno, o nos arruinamos, que ya casi lo estamos, señor tesorero, o cumplimos. Tengo que decir que se va a presentar, y lo habéis visto ahí en la pantalla, en breve, el trabajo que hicimos con Mirat respecto a los riesgos ambientales, que por cambios en el Gobierno y obviamente en la legislación cambió un poquito el objetivo, con lo cual veréis que no tiene el alcance que tenía al principio, y un trabajo de ese estilo puede ser el que nos hemos planteado hoy aquí. Veremos cómo nos arreglamos para poner medios de todo tipo, humanos y, bueno, solo humanos. Y tomo nota, y lo digo ante todos los asistentes y asociados y no asociados, y se agradece enormemente que por lo menos haya esa conclusión, o sea que sí tomo nota. Pues si no hay ninguna cosa más, damos por... Ah, sí, aquí. Una preguntilla rápida a Borja, en concreto. Soy Marcos Agüero de la empresa Greenwet, somos fabricantes de plástico, y yo tengo una duda. Elegir plástico o materiales metálicos, la cuestión está solo en la presión y la temperatura. Bueno, porque una cosita, como he escuchado tanto los problemas que tenéis con las bombas, con la corrosión y todo eso, bueno, mi empresa también tiene bombas de plástico con los interiores de plástico y tal, que se utilizan más en las plantas termosolares, en las salas sales y todo eso, pero no se suelen utilizar en las desaladoras. Entonces, no sé si quizás utilizando materiales plásticos, pues no tenemos ese problema de corrosión.
Bueno, el empleo de los materiales plásticos básicamente viene determinado pues, por unas condiciones de proceso, una resistencia pues, mayor a la corrosión, pero también, como decíamos antes, una resistencia mecánica, ¿no? Esos dos aspectos son muy importantes a la hora de decidir qué tipo de material. Pero en el caso de los plásticos, como comentabas, también la experiencia que tenemos, sabemos que a partir de un cierto tamaño, y en este caso pues el tamaño se importa, pues no se hace viable económicamente hablando el dotar a la planta pues de elementos construidos en materiales plásticos, ¿no? Por ejemplo, podríamos llegar a sustituir una válvula, por ejemplo, de mariposa, que en un pretratamiento, en una captación, en un lado de baja presión, la tubería es de PRFV, polietileno, material plástico en definitiva, hacerla en un material plástico, en un PVC, hasta un cierto diámetro se hace y es más, digamos, económicamente hablando, más beneficioso que una válvula metálica con un recubrimiento de alar, etcétera, ¿no? Pero a partir de un cierto diámetro eso ya no se cumple. Entonces ahí entramos en un compromiso, ¿no? Entonces es un poco todo, no solamente una cuestión de compatibilidad, también una cuestión de resistencia mecánica y también una cuestión pues, de economía, ¿no? Gracias. Bueno, si no hay ninguna intervención más, simplemente quería ya pues, clausurar la jornada, dar las gracias a todos los ponentes, todos los participantes de la mesa redonda y sobre todo a todos los asistentes, que creo que para ser una primera jornada que desde EDIR hemos organizado ha salido bastante bien. Se han abierto temas muy interesantes y, como decía Miguel Torres, esta mesa redonda da para muchas más jornadas. Desde EDIR tomamos el testigo y espero que en las próximas jornadas sean al menos igual de interesante y poder contar con vuestra presencia. Muchas gracias a todos.